Mis hermanos, vamos a la bendita palabra del Señor. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y esto es palabra del Señor. El tema que Dios nos ha traído para hoy es ser valientes. Ser valientes. Y cuando miramos el significado de la valentía, podemos definirlo como una persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Ser valiente es cualidad de un espíritu que nos permite enfrentar peligros, oposición o desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. Usted y yo en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser valientes, a ser esas personas que podamos de estar preparados cada día para enfrentar con valentía los desafíos de la vida. Y por eso la promesa, cuando nosotros podemos mirar la promesa del Señor, dice al versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Usted puede recibir esa palabra en esta mañana, porque es Dios quien le está hablando. Número 1 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Número 2, Dios nos está diciendo: estaré contigo. Número 3 dice: no te dejaré. Y número 4 dice: ni te desampararé. 4 promesas inmediatas al valiente. 4 promesas inmediatas a todos los que estamos en este lugar, que Dios nos ha constituido hombres y mujeres esforzados y valientes. Reciba esa palabra, iglesia, en el nombre de Jesús.
y guárdela para siempre en su espíritu, en su alma, en su corazón, todo su ser. Dios le está diciendo, nadie te podrá hacer frente. Ni la adversidad, ni la oposición, ni nada de que se pueda levantar. Dice, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén, hermanos. Ahora, Josué capítulo 1, versículo 6. Le repetí esta promesa porque es lo que el Espíritu Santo está anhelando, deseando que usted reciba en esta bendita mañana. Pero mire el versículo 6, 1:6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Mire que nosotros debemos analizar algo. ¿Cuál es el consejo del Señor? El consejo del Señor y la recomendación del Señor es: esfuérzate y sé valiente. Oiga, esa palabra no es para el de afuera, es para usted en esta mañana. Aleluya, es para nosotros que estamos en este lugar, no es para el de afuera, es para acá, para usted y para mí. El consejo del Señor en la palabra, la recomendación de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es que nos debemos esforzar y ser valientes. Pero cuando yo miro esta palabra que en este momento está siendo dada a Josué, podemos observar de que Josué no es una persona común. Él es un general, él es el general del ejército de Israel. O sea, Josué era una persona que valiente, era una persona esforzada. En cuestión de la guerra, cuando usted mira a David era una persona valiente, una persona esforzada. Cuando usted mira a Saúl, cuando usted mira a todos los grandes hombres de Dios. Entonces podemos notar acá, y aquí es donde necesitamos prestar toda la atención posible, hermanos, que aquí no se refiere a la capacidad que se tiene para hacer una labor o una tarea. No se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para hacer una labor o una tarea. Porque yo estoy seguro que en toda labor y en toda tarea que usted hace, es valiente. ¿O no? Lo creyeron pocos. Se lo voy a volver a repetir. Yo creo que todos los que estamos aquí en la labor que hacemos y en las tareas que hacemos todos los días, somos valientes. Aleluya. Ahora sí se oyó bien, se escuchó bien. Pero ¿sabe que el ser valiente, cuando yo miraba esta palabra, no se refiere a la capacidad que se tiene para realizar las labores del diario vivir? El trabajo que usted hace, en donde usted se desempeña, porque por naturaleza usted es esforzado en esa área. La mayoría por naturaleza somos esforzados en esa área. No podemos decir que no. Entonces, cuando miramos esta palabra, se refiere a ser valiente. Escuche, iglesia, contra nuestros defectos. Se refiere a ser valiente contra nuestras debilidades. Se refiere a ser valiente contra el pecado que asedia todos los días tocando a su vida.
Se refiere a ser valiente contra los deseos de la carne que combaten contra el alma. Se refiere a ser valiente a todo aquello que está en cada uno de nosotros, que va en contra, todo eso que está dentro de nosotros, que va en contra de la palabra del Señor. Porque si fuera por valentía en lo que se hace, en la labor, pues hay muchos que no conocen la palabra y son muy valientes. Son muy esforzados. Pero hoy vamos a hablar de esa valentía que debe estar en nosotros para vencer todo aquello que está limitando tu vida. Y por eso, mire, iglesia, su enemigo no está afuera, está adentro. Usted puede repetir conmigo eso. Mi enemigo no está afuera, está adentro. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos comprender, debemos entender. ¿Por qué? Mire, ser valiente es vencer todo lo que te limita, todo lo que te roba las fuerzas. Ser valiente es vencer todo lo que resta fuerzas, para seguir adelante. Eso es ser valiente. Entonces, si usted tenía hoy un concepto diferente de valentía, pues hoy debemos cambiarlo. Si usted tenía hoy en su corazón, en su mente, no, es que yo soy muy valiente porque le va bien en lo que hace, porque trabaja duro, porque se esfuerza. Sí, eso está muy bien, pero el ser valiente para la vida del Hijo de Dios es que podamos vencer todo aquello que nos resta las fuerzas. Todo aquello que nos detiene en el caminar de la vida. Porque si usted compara, y vuelvo a esta palabra, en la valentía, en lo que hacemos en las labores diarias, sé que todos los que estamos aquí somos valientes y esforzados. Pero hoy el espíritu de la palabra que Dios ha traído para nuestra vida es ser valientes para vencer todo lo que nos está limitando. Todo aquello que usted sabe hoy por la palabra que vamos a ver, que le está restando fuerzas, que le está quitando esa fuerza para continuar. En el nombre de Jesús. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer, iglesia. ¿Qué es lo que dice? Aleluya. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tiene que tener usted cuidado? Nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del Señor. Persiste, dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso vamos a mirar ese primer punto en esta mañana en la palabra del Señor. Número 1, su enemigo no está afuera,
está adentro. Su enemigo no está afuera, está adentro. Y cuando usted mira la vida de Josué, en el caso de esta palabra que estamos leyendo, mire lo que dice Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Números capítulo 11, versículo 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora vaya al versículo 27, 28 y 29. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ojo con esto, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Pero ¿sabe cuál era el enemigo de Josué? Los celos. Los celos excesivos. Ese era el enemigo de Josué. Ese era su enemigo, el que estaba dentro de él. ¿Cuántas veces este enemigo quiere salir en la iglesia del Señor? Esos celos entre el ministerio, los celos en el hogar, en la familia, en los compañeros de trabajo. Mire la vida de David. Vamos a ver varios personajes de la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que salir, pero David no salió, David se quedó. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y usted puede seguir leyendo allí por el tiempo.
¿Cuál era el enemigo de David? Fue controlado por los deseos sensuales. ¿Cuál era el enemigo de David? Fue controlado por la lujuria. Ese era el enemigo de David. Y mire lo que dice Segunda de Samuel capítulo 12. Ahí más adelantico, versículo 9. Mire lo que sucedió en la vida de David, queridos hermanos. Y puede estar pasando en la vida de cualquiera de los que están acá. Dice la amonestación del Señor, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. La sentencia: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál fue el enemigo que estaba dentro de David, que tenía David adentro? Ese deseo, esos deseos sensuales que lo controlaron y que trajo juicio sobre su casa, porque esa palabra se cumplió. Un mismo hijo viola a su hija, a su hermana. Un mismo hermano mata a su otro hermano, y el mismo hijo le quita literalmente el reino a su padre David. Entonces, mis queridos hermanos, hay que ser valientes para vencer todo aquello que está dentro de nosotros mismos y que va en contra de la palabra bendita de Dios. Por eso, algo que nosotros debemos hacer es que podamos mirarnos a nosotros mismos. Es que usted pueda revisarse todos los días. Es que usted pueda examinarse, iglesia, para poder mirar ese enemigo que está dentro de nosotros mismos y que es el que resta. Ese enemigo no suma, ese enemigo resta. Ese enemigo no suma, ese enemigo detiene, paraliza. Miremos la vida de Salomón. Primera de Reyes capítulo 11. Otro ejemplo, otro testimonio que está en los hombres valientes, en la palabra de Dios, y que nosotros debemos tenerlo como ejemplo, como testimonio, para nosotros no caer ahí y seamos guardados. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 4 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras.
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Iglesia, ¿está aquí? Su enemigo no está afuera, su enemigo está adentro. Esto fue lo que hizo que desviara, mire, se desviara el corazón de Salomón. Y escuche, estamos hablando del hombre más sabio del mundo. Y más sin embargo, el hombre más sabio del mundo, sin embargo, el hombre que escribe los proverbios, se dejó llevar. Se dejó guiar, se dejó robar la bendición, lo que más grande que Dios tenía para él. Porque todo esto desvió su corazón. Versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermano, esta palabra tiene que quedar guardada en lo más profundo de nuestro ser. Su enemigo no está afuera. Su enemigo y mi enemigo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios, la palabra nos enseña que Satanás ya ha sido vencido. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya enseña de que el Señor lo exhibió públicamente, lo derrotó. Pero lo que sí debemos nosotros saber es que el único derecho que Satanás tiene sobre la vida de una persona es el derecho que la persona le da. Es decir, si usted al llegar a Cristo Jesús comienza y cierra todas las puertas al pecado, Satanás no tiene nada que ver en la vida del hombre, en la vida del Hijo de Dios. Pero sí hay cosas que están dentro del hombre, como el egoísmo, como los celos, como esos deseos sensuales, esa concupiscencia. Eso lo tiene el hombre. Eso está ahí, hablando de hombre y mujer, para que no me malinterpreten. Eso está dentro, porque venimos de una naturaleza caída. Miremos el ejemplo de Saúl. Gloria al Señor. Saúl fue controlado por tres cosas: por los celos, por la desobediencia, y se dejó influenciar por otras personas, en este caso por el pueblo.
Y mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. No sé si tenemos la traducción viviente. Bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera. Usted puede leer esta palabra conmigo, por favor. Amén. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siguiente, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, mire, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál era el enemigo que controlaba a Saúl, que estaba dentro de él? La desobediencia. Se dejó influenciar también por el pueblo. Dijo, no, Señor, es que el pueblo tomó lo mejor. Tenía celos de David. Eso estaba dentro de él. ¿Dónde estaba eso? Dentro. Adentro de él, estaba ahí. Entonces, nuestro enemigo no está afuera, está adentro. Sansón fue controlado por el egoísmo. Sansón fue controlado por la arrogancia. No le dio la gloria a Dios. A pesar de que el Señor lo usó, venía el Espíritu Santo sobre él y lo llenaba de fuerza y conquistaba y salía adelante. Él no le dio la gloria al Señor. Sansón fue controlado por la sensualidad también. Sansón fue controlado por los deseos de venganza. Él dijo, como me hicieron, así yo les hago. Hay personas que son controlados, hermanos, por esto, por el resentimiento, por la falta de perdón. Pero ese enemigo no estaba afuera, estaba adentro. Y lo más tremendo, cuando nosotros vemos a Sansón, busquemos Jueces capítulo 16, 20. Jueces capítulo 16, 20. Lo más tremendo es que cuando nosotros miramos la vida de Sansón, estudiamos la vida de Sansón, la palabra nos enseña de que Sansón fue elegido desde antes de nacer por el Señor para que le sirviera. Fue buscado por Dios, fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Sansón fue tomado como nazareo para el Señor. Y Sansón sabía de qué debía cuidarse. Pero más sin embargo, en Sansón estaban todas estas cosas. Y todo esto, hermano, mire acá, todo esto lo llevó a su perdición. Todo esto lo llevó a que los ojos le fueran sacados. Todo esto lo llevó a que fuese humillado. Y mire lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 20. Pero vamos a leer el 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre
quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: mire, ojo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esto es lo más triste de esta historia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón hacía una cosa y no pasaba nada. Y estiraba los límites, y no pasaba nada. Y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón y salía del apuro donde estaba. Pero llegó a un límite en que el Espíritu del Señor ya no estaba en él. Ya se había ido de él. Y cuando él dice: esta vez me escaparé como las otras veces, él lo va a hacer. Y ahí ya no pudo salir. Iglesia, el enemigo suyo y mío no está afuera, está adentro. Esa desobediencia, esa rebeldía, ese egoísmo, esa envidia, esos celos, esa avaricia, esa codicia, esa mentira, ese engaño, esos deseos sensuales. Y voy a hablar esta palabra para los varones que estamos aquí. Con todo respeto, ¿no? Iglesia. Cuando yo miraba a estos personajes, la mayoría de ellos, como David, como Salomón, como Sansón, el enemigo de ellos fue los deseos sensuales. Entonces, consejo para nosotros los varones: guardémonos de ese enemigo. Vamos a derrotarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. Aleluya. Vemos a Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tenía hambre, estaba enojado, estaba cansado. Mire, esto lo llevó a ¿qué? A que fuera enceguecido a los valores de la vida para no ver y no valorar su futuro. Esaú no respetó la herencia espiritual que él tenía. No la respetó. Esaú no respetó esa herencia espiritual. Esaú no hizo caso omiso a las consecuencias de las malas decisiones. Usted sabe que hay momentos en que usted y yo estamos cansados, estamos agotados, de pronto hasta hay ahí enojo, de pronto hasta hay hambre. Y en ese momento es donde usted y yo no podemos tomar decisiones apresuradas. Porque una de las cosas es que las peores decisiones se toman cuando estamos en esta condición. Y usted no dedica tiempo para ir a Dios
Y nosotros no dedicamos tiempo para doblar rodillas, para orar, para buscar la presencia, para buscar la voluntad de Dios, sino vamos y oramos y ya decimos, sí, eso es. Y resulta que eso no era. Resulta que eso no era lo que Dios tenía para usted. Y entonces, esa mala decisión o esa decisión va a afectar a mediano plazo o a largo plazo la vida de la persona. En el caso de Esaú, mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16-17. Hebreos capítulo 12, versículo 16-17. Gloria a Dios. No sea que haya algún fornicario o profano. Mire cómo lo llama el Señor. Fornicario o profano. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Siguiente, por favor. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Toda decisión tiene una consecuencia. Toda decisión, iglesia, tiene consecuencias para bien o para mal. Y si seguimos mirando ejemplos, yo creo que saldríamos de aquí mañana. En el caso de Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu del Señor. En el caso de muchos otros hombres que están aquí en la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 107. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 107. Mire lo que dice la palabra, la boca de Dios. Salmo 107 del 10 hasta el 16. ¿Lo tiene? Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Aleluya. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Gloria al Señor, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Declaro esa palabra en esta mañana sobre tu vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él es el único que rompe cadenas, que quebranta, que destruye, que nos saca de la tiniebla, de la sombra de muerte, que rompe las prisiones. Amén. Él es el único. Es Dios.
Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de los que estamos aquí. Pero debemos ser valientes, iglesia. Ser valientes para disponernos en las manos de Dios. Ser valientes para entregarnos en las manos del Espíritu Santo totalmente, sin reserva. Porque todas esas cosas que están dentro del hombre, todas esas cosas son las que lo llevan a que no avance, a que sea detenida, a que las fuerzas sean reducidas. Y por eso me gusta la palabra y dice, y la recalco, dice del Salmo 107:10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Algunos moraban en prisiones, aprisionados en aflicción y en hierros. Muchos hijos de Dios están así. Están aprisionados espiritualmente, prisiones espirituales. No hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Pero hoy es el día en donde Dios trae libertad. En el nombre de Jesús. Hoy es el día en donde Dios quebranta los cerrojos. Dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Usted de pronto dirá: ¿qué estará pasando en mi vida? Pero dice que ellos cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Hoy es día de clamar. Hoy es día de clamarle al Señor. Porque Él es el que sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte tu vida. Él es el que saca de toda tiniebla y de toda sombra de muerte nuestras vidas. Él es el que rompe todas las prisiones espirituales. Aleluya. Pero hoy debemos disponernos para Él. Josué capítulo 1, versículo 7. Vamos otra vez a Josué. Gloria al Señor. Josué capítulo 1, versículo 7. Mire el consejo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí ya le agregamos el muy. Aquí el Señor ya le agregó el muy. Esfuérzate y sé muy valiente. Esa palabra es para usted y para mí. Aleluya. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a toda la palabra que el Señor te está mandando hoy. O sea, nos está hablando ¿a quién? A nosotros mismos. En esforzarnos y ser muy valientes, usted y yo. ¿Y qué es el consejo de Dios? Mire, no te apartes, mire, para cuidar de hacer conforme Dios nos está hablando hoy. No te apartes de la palabra, de ella, de la enseñanza, ni a la derecha ni a la izquierda. Es necesario mirarla atentamente. Es necesario que hoy miremos lo que Dios nos está diciendo atentamente. Porque su enemigo no está afuera. Su enemigo y mi enemigo está dentro. Ser valiente para vencer. Ser valiente para derribar. Ser valiente en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo para salir de todo ello.
y vencer. Ser valiente. Pero mire lo que dice, el propósito. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Está viendo la promesa? Para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendas. Entonces, es decir, que si tú trabajas en manualidades, vas a ser prosperado en las manualidades en el nombre de Jesús. Si usted trabaja en las ventas, vas a ser prosperada en las ventas en el nombre de Jesús. Si usted trabaja en la carpintería, vas a ser prosperado en la carpintería en el nombre de Jesús. Pero mire, primero dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente para derribar, para derrotar todos esos enemigos que están dentro de ti. Ahora, número 2, segundo punto, son 2 punticos. Me regalan un tiempito, por favor. ¿Cómo es el camino del valiente? ¿Cómo debe ser el camino del valiente? Josué capítulo 1, versículo 8. Ahí está la respuesta. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, número 1, yo lo separé en 4 cosas que están en ese versículo. Número 1, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos tomar? ¿Cuál es el camino que usted debe tomar? La bendita palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la palabra, aleluya. Mire, si queremos crecer en el conocimiento espiritual, necesitamos la dieta constante de las Escrituras. Si queremos crecer en el conocimiento espiritual, necesitamos la dieta constante de las Escrituras. El mandato, la orden de Dios es: nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca. Nunca se debe apartar. Nunca se debe apartar. Mire, la forma eficaz de llevar la verdad que la palabra revela a tu alma es que le des más tiempo al ejercicio espiritual en la lectura de la palabra. Por eso hoy usted podrá decir: Señor, por lo que hoy nos ha hablado de que el enemigo no está afuera, sino que está dentro. Pero si hoy usted medio lee la palabra, si está hoy en ese punto, pues yo le motivo en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo. Comience a leer la palabra de Dios. Porque ese es el camino del valiente. Esa es la plataforma que nosotros necesitamos para poder vencer al enemigo que está dentro. ¿Está aquí? Ese es el camino del valiente para poder vencer al enemigo que está dentro de nosotros. Si no leemos la palabra, ¿cómo vas a vencer? Usted y yo no vamos a poder, no se va a poder hacer, no se puede, porque es por el poder de la palabra. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 3, lo que dice la palabra de Dios. Esta debe ser la actitud nuestra.
Ezequiel 3:1, 2 y 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a buscarlo acá en la Biblia. Ezequiel capítulo 3. Dice, 3:1-2, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué es lo que usted debe hacer, hermano? Coma palabra, coma palabra, coma palabra, coma palabra. Cómala. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Coma palabra. Coma palabra. Porque es la única manera, es el único camino que nosotros como valientes tenemos. La herramienta de Dios para su vida y para mi vida es la palabra bendita del Señor. Y a través de ella obra el Señor, obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2, ahí en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, número 2, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿cuál es el segundo camino del valiente? Primero, que nunca se aparte de tu boca la palabra del Señor. Segundo, meditar, ¿cuándo? ¿Cada 8 días? ¿Meditar solo cuando voy a la iglesia? No, todos los santos días, en la mañana, en la madrugada, a mediodía y en la noche. Todos los días. Todos los santos días. Mire, la palabra clave aquí es que meditar. Y cuando hablamos de meditar, Salmo 119:15, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119:15. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Amén. Y cuando hablamos de meditar, el Salmo 119 da varios textos sobre la meditación. ¿Qué es meditar? Mire, la meditación bíblica es llenarse la mente con la palabra del Señor. Meditar es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Meditar es prestar oído a lo que Dios me está hablando. Meditar es agarrar un texto y poderlo leer y poderlo comer y poderlo disfrutar y poderlo gozar. Eso es meditar, hermano. Meditar es cuando usted toma la palabra y usted así lleve 2 horas, 3 horas. Usted no quiere salirse de ahí. Pero el problema es que queremos la bendición, queremos la gloria sin el esfuerzo. Queremos que nos vaya bien, queremos que todo nos salga bien, pero no hay esfuerzo. Gloria a Dios o ay, ay, ay. Gloria al Señor. Ahora,
¿qué hace la meditación de la palabra en la vida de la persona? ¿Cuál es el efecto de la meditación cuando usted medita la palabra? Y el primero de ellos es que la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, ella calma nuestro espíritu. Ella lo calma, lo apacigua, pero no solamente lo calma, sino también lo levanta por encima. Lo lleva a nuestro espíritu a que gobierne la carne. Por eso dice la palabra de Dios, dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces, cuando usted medita la palabra de Dios, ella lleva a que su espíritu gobierne el alma a través del Espíritu de Dios. Entonces, no terminamos haciendo lo que la carne quiere, sino terminaremos haciendo lo que el Espíritu quiere. Por eso es que la palabra de Dios dice, y todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando usted medita, usted y yo ganamos. Segundo, la meditación purifica nuestro corazón. Lo limpia, lo lava, lo restaura. Verdaderamente ella entra a lo más profundo de nuestro ser y limpia todo aquello, todas esas cosas que hemos leído, que ya vimos por la palabra, que se quieren levantar. ¿Qué es qué más hace la palabra de Dios? La meditación en la palabra aumenta nuestra fe. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, ella aumenta nuestra fe. La palabra del Señor, cuando usted la medita, ella convierte el alma. Nos cambia. Y nos ayuda a seguir adelante. Amén. Pero esto ocurre, iglesia, cuando meditamos en la palabra del Señor. Porque si usted dice, no, yo soy un buen lector, pero cuando usted se para de donde está leyendo y ya pasó media hora y se olvidó lo que leyó, quiero decirle que no hizo nada. ¿Por qué? Porque necesitamos meditarla para que el consejo quede guardado en lo más profundo de nuestro espíritu. Amén. Entonces usted puede repetir conmigo. Diga, la meditación de la palabra calma mi espíritu. La meditación de la palabra aumenta mi fe. La meditación en la palabra purifica mi corazón. Y la meditación en la palabra transforma, convierte el alma. Aleluya. Vamos a Josué, número 3, ya estamos terminando. Josué capítulo 1, versículo 8, a la otra parte. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí viene el propósito. El propósito de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra. El propósito de meditar en él día y noche. ¿Para qué es? El propósito es para que la obedezcas. Para que la obedezcamos. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aleluya. Es para obedecerla, hermanos. Entonces, mire los pasos. Como hija de Dios y como hijo de Dios, su vida tiene que ser una vida de la palabra de Dios.
Como hija e hijos de Dios, nuestra vida debe ser una vida en la meditación de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, nuestra vida debe ser una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el rema de esta palabra. Y usted lo va a leer. Si lo hacemos de esas tres pasos, en el caminar del valiente, en esa plataforma que Dios nos da en su palabra, dice, porque entonces el resultado. ¿Lo puede leer conmigo, iglesia? 1, 2, 3, a ver. Aleluya. ¿A usted quiere que le vaya bien en la vida? Amén. A todos. Pues ahí está la clave. Esa palabra Dios me la dio a mí recién que yo me convertí, que Él me alcanzó. Y esa ha sido la bandera en mi vida. Esa ha sido esa promesa. Si usted y yo tomamos todos los días la palabra, si usted y yo todos los días la meditamos, si usted y yo la obedecemos, téngalo por seguro que el único resultado que va a venir sobre su vida es que te vaya bien todos los días de tu vida. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Y sabe a dónde está el rema de esa palabra, de todo lo que hay ahí? Iglesia, yo entendí esto, que Dios ya lo hizo todo por nosotros. Este pedacito depende de mí. Por eso dice, porque entonces harás prosperar tu camino. No está diciendo Dios te va a hacer prosperar el camino. No, Dios ya lo hizo. Todas las bendiciones del Señor ya están establecidas, ya están confirmadas por la palabra de Dios y por el Señor. Esto nos corresponde a cada uno de nosotros cuando realizamos las tres cosas de arriba. Cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando obedecemos la palabra, por ese hecho Dios le dice, ya tú eres un prosperado en todo tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Aleluya. Es usted y soy yo los que hacemos prosperar nuestro camino. Cuando tomamos la palabra de manera correcta. Gloria al Señor. ¿Qué tal si se pone de pie?